Hola, bienvenidos, soy Eric Zamora Gómez y vamos a comenzar nuestra sección de métodos de inferencia difusa. En esta sección vamos a ver tres controladores difusos, tres maneras distintas de hacer la inferencia del modus ponens difuso. En realidad, la principal es el método de inferencia de Mandani y las otras dos, la de Sugeno y la de Tsukamoto, son simplificaciones que provienen de esta inferencia de Mandani. Entonces, bueno, en este video en concreto vamos a ver el método general de la inferencia de Mandani, que por cierto ya vimos en la sección 2 cuando hablamos del método de inferencia. Este es el controlador de Mandani, esta es la inferencia de Mandani, lo que ven aquí a la izquierda, y tiene la siguiente estructura. Tenemos dos entradas, primero noten eso, tenemos dos entradas en el controlador, es decir que ya lo estamos generalizando. Cuando les presenté este método la primera vez en la sección 2, lo hicimos con una sola entrada. Ahora lo vamos a generalizar a dos entradas, pero lo que vamos a hacer con dos entradas es lo que se va a hacer con 3, con 4, con 5, con 9, con 10, con 20, con lo que ustedes quieran. Es exactamente lo mismo. Entonces vamos a considerar dos entradas. Y la estructura está constituida por tener primero una premisa hecho, que es esta que está aquí, esta línea donde dice X es A' y Y es B', donde X y Y son las variables lingüísticas, A' y B' son los términos lingüísticos. Bueno, aparte de este hecho, tenemos un conjunto de reglas difusas, sí entonces. En esta ocasión, las reglas sí entonces tienen dos antecedentes y un solo consecuente, pero pueden tener más antecedentes. En esta primera regla dice si X es A1 y Y es B1, entonces Z es C1. Tiene la misma estructura de la siguiente regla, la regla 2, solo le vamos cambiando los subíndices. Y así sucesivamente podemos tener más reglas difusas, n reglas, las que ustedes necesiten. Bien, aquí la inferencia, el modus ponens difuso que se debe de hacer entre el hecho y cada una de las reglas, genera un conjunto conclusión que es C'. Y entonces el método de inferencia debe de calcular la función de membresía de C'. Ese es nuestro objetivo. Es el objetivo del método de inferencia. Calcular este C' a partir de A' y B' que son las entradas. Para ello le vamos a dar una interpretación matemática. Entonces en la primera, el hecho se interpreta como una relación difusa. En este caso concreto como un producto cartesiano entre A' y B'. Entonces lo vamos a considerar como una relación difusa el hecho. Y las reglas de control se interpretan también como como relaciones difusas, pero en esta ocasión estas relaciones difusas son más complicadas porque ahora son productos cartesianos entre tres conjuntos, A1, B1 y C1. En el caso de la regla 2 es A2, B2 y C2. Tenemos que hacer los productos cartesianos entre estos tres conjuntos para cada una de las reglas. Una vez que tenemos calculado estas relaciones difusas, ustedes lo que necesitarían hacer sería una composición difusa entre el hecho, que sería R', y la primera relación difusa proveniente de la primera regla difusa, R1. Entonces así se calcula el C'1, que sería el resultado del primer modus ponens. El modus ponens entre el hecho y la regla 1 sería C'1. Si hacemos el modus ponens entre el hecho y la regla 2, calcularíamos C'2 a través de la composición de R' con R2. Esto se repite con las demás reglas, se hace lo mismo. Entonces tendríamos más reglas y tendríamos más conjuntos C'. Al final tendríamos n conjuntos C'. Tenemos que hacer algo con ellos para calcular el C' total. Y esa operación es la unión. Unimos todos los conjuntos C', 1, 2, 3, hasta que terminemos. Y el resultado va a ser C', que es la conclusión. Entonces la inferencia de Mandani hace el modus ponens a través de los productos cartesianos y composiciones.
al final se hacen las uniones entre los conjuntos conclusión de cada regla. Y eso sería todo. Pero aquí viene algo muy importante. Como ya lo vimos en la sección 2, se puede simplificar este proceso y lo vamos a mostrar a continuación. Gracias a que el conjunto A' y el conjunto B' son conjuntos singletons. Debido a eso es que se pueden simplificar. Entonces los voy a mostrar otra vez, pero en este caso general. Entonces vamos a calcular la función de membresía de C' y, es decir, de cualquiera de estas reglas. Bien, si hacemos eso, necesitamos hacer una composición. Y la composición es el max-min. Recuerden eso, lo vimos en el curso de lógica difusa. Aquí tenemos que sacar el mínimo entre la función de membresía de R' y la función de membresía de Ri, que es esto que está acá. Pero noten que estas son relaciones difusas y por lo tanto R' vive en un espacio XY y Ri en un espacio XYZ. Aparte nos dice que una vez que saquemos ese mínimo, para sacar la composición es necesario maximizar los mínimos, es decir, tomar el máximo de los mínimos, pero para X y para Y, en esos espacios solamente en X y en Y. Ahora vamos a descomponer la relación difusa o las relaciones difusas que tenemos aquí de la siguiente manera. Sabemos que R' es el producto cartesiano entre A' y B' y un producto cartesiano se hace con el mínimo de sus valores de membresía. Por lo tanto, podemos sustituirlo por esta cantidad que está aquí. Entonces, tendríamos que obtener el mínimo entre la función de membresía de A' y la función de membresía de B' para calcular la relación difusa de R'. Bien, lo mismo sucede con Ri. Proviene de un producto cartesiano triple, así que sacamos el mínimo entre los valores de membresía de AI, BI y CI, que son los conjuntos que le corresponden a la regla I. Ok. Bueno, una vez que lo tenemos de esta forma, ustedes deben de hacer ciertas observaciones. Noten que aquí nos está pidiendo que maximicemos respecto a X y a Y, pero no respecto a Z. Y aquí tenemos un conjunto, el conjunto CI, que es un conjunto que depende de Z. Por lo tanto, este conjunto lo podemos sacar. Además, noten que el valor de membresía de A' y de AI solo dependen de X. Y también que la función de membresía de B' y de BI solo dependen de Y. Por lo tanto, podemos reagrupar todo esto de la siguiente forma. Vean lo que tenemos aquí. Aquí tenemos el primer término entre las llaves, agrupando solamente las funciones de membresía de A' y de AI. Mientras que en las siguientes llaves tenemos agrupando los valores de membresía de B' y de BI. Y por último, tenemos el valor de membresía de CI aislado. Entonces tenemos tres términos y todos los pudimos reagrupar debido a que son dependencias únicas a cada una de las variables. Una vez que lo tenemos de esta forma, necesitamos analizar a qué es igual este primer término entre las llaves para A' y B y AI. Consideremos lo que ya les comenté, que A' es un conjunto singleton y también B' es un conjunto singleton. Y por lo tanto, se va a simplificar mucho esta operación entre las llaves. En este término entre las llaves nos está pidiendo que saquemos el mínimo entre el valor de membresía de A' y de AI. Pero sabemos que A' es un conjunto singleton y por lo tanto está lleno de ceros, como se ve aquí en la gráfica. Y que al hacer la comparación entre las dos funciones de membresía y sacar el mínimo, el que va a ganar siempre va a ser el 0. Prácticamente para todos los valores del universo de discurso, el mínimo va a ser 0, excepto, por supuesto, excepto en un solo valor, en el valor de x0. En x0, el conjunto A' toma el valor de membresía de 1. Y por lo tanto,
si tomamos el mínimo, necesitaríamos quedarnos con el valor de membresía de AI evaluado en X0. Ese sería el valor mínimo entre ellos dos. Ahora, como acá afuera nos está pidiendo que maximicemos con respecto a X, es decir, que tomemos el máximo de todos los mínimos, pues el máximo de todos los mínimos pues es este valor de AI evaluado en X0. Recuerden que a este valor le llamamos valor de fusificación en AI. Este es el valor de fusificación y es el valor que va a resultar de hacer las operaciones de este término entre las llaves. Algo muy semejante va a pasar con el otro término, pero para el conjunto B' y BI. Aquí gráficamente se los estoy mostrando. Nuevamente tenemos que hacer una comparación entre los dos conjuntos, entre las dos funciones de membresía, sacar el mínimo y luego maximizar, pero ahora respecto a Y. Y nos vamos a quedar con el valor de fusificación. Así que el resultado de cada uno de esos términos son estos. ¿Sí? Y así es como podemos simplificar para calcular el valor de membresía de C'I, que era lo que estábamos haciendo. Entonces, por lo tanto, el valor de membresía de C'I en Z es igual al mínimo de los valores de fusificación y minimizando toda la función de Ci con el valor mínimo de estos valores de fusificación. Es decir, sacar el mínimo entre estos tres valores. Pero ustedes deben de notar una cuestión muy importante. Los primeros dos valores, es decir, el valor de membresía de AI en X0 y el valor de membresía de BI en Y0, esos valores son fijos, no varían con Z, son constantes. Y por lo tanto, esto equivale que cuando se minimice con respecto al conjunto Ci, que sí varía con Z, en realidad se represente como un corte del conjunto. Bueno, pero ahorita lo vamos a ver más adelante esta parte. Se los voy adelantando nada más. Bien, ahora vamos a usar este resultado para interpretar cada uno de estas composiciones que tenemos acá arriba. Entonces, la primera composición, el de C'1, quedaría de esta forma, ya cambiando los subíndices. Y el de la segunda, para C'2, quedaría de esta otra manera, en donde otra vez aparecieran otros valores de fusificación distintos, porque tenemos conjuntos A2 y B2, son valores distintos. Y esto se hace con todas las reglas difusas, hasta terminar. Y una vez que hemos terminado de calcular C'1, C'2 y todas las demás, pues simplemente hacemos la unión de todos esos conjuntos a través del máximo. Y el resultado va a ser ese conjunto C' que andamos buscando. Este C' que andamos buscando. Entonces, el método de inferencia de Mandani hace estas operaciones que están acá a la derecha. Estas operaciones son las que debe de realizar. Y noten que esto ya se los había mostrado en la sección 2 de este curso de control difuso. Nada más que aquí ya lo generalicé con dos entradas. Esa fue la diferencia. Ahora lo que les voy a mostrar es la interpretación gráfica de estas ecuaciones que tenemos aquí.